Bueno, Nicolás, gracias por esta entrevista. Quería arrancar preguntándote algo que se pregunta al mundo entero, y es, ¿qué tan lejos estamos de una cura, de una vacuna, para poder solucionar el COVID-19 en todo el mundo? Hoy, Alex, lo que llamamos nosotros el ecosistema de innovación en salud, que es la industria farmacéutica, pero también hay muchos otros socios o socios estratégicos, estamos viendo tres caminos. El primero son antiinflamatorios, unos antiinflamatorios especiales. Hay una teoría, o se está viendo hoy, que los casos más graves, que terminan con insuficiencia respiratoria del COVID, se debe no solo al virus, sino a la respuesta inmune que tiene el organismo. Entonces se está viendo algunos compuestos inmunomoduladores para ver si pueden tener un efecto en bajar la severidad de la enfermedad en estos casos. Esa es una vía que Pfizer está investigando, dio un grant a unos investigadores para que investiguen con una molécula que hoy Pfizer se usa, un medicamento que se usa para unas enfermedades autoinmunes. El segundo camino son los antivirales, ya tratamiento específico para este virus, y esto lo que va a hacer son dos cosas. La primera, disminuir la severidad, y la segunda, la duración de la enfermedad. En ese caso, lo que estamos haciendo en Pfizer es, si te acordás, en el 2002, cuando fue la crisis del brote del SARS, que empezó en Asia, eso se fue a Canadá, y después, bueno, en ese momento, en California, en un lugar que hacemos ensayos clínicos de Pfizer, de investigación, se empezaron a ver compuestos que podían tener actividad contra este virus del SARS. Eso en un momento se paralizó porque el brote del SARS se autolimitó, pero como este virus es muy parecido al de ahora, al coronavirus, hoy se retomaron esas líneas de investigación y ya tenemos hoy un compuesto que está mostrando buena actividad in vitro contra el virus, ¿no? Entonces la idea es certificar que eso se mantenga y pasar más adelante, ya en alrededor de agosto, septiembre, a ensayos clínicos con personas. Esa es la segunda línea de los antivirales. Pero acá lo más importante, lo que va a traer la vida a la normalidad o a la nueva normalidad, como se dice, es una vacuna. Porque la vacuna lo que va a hacer es evitar el contagio en las personas y también disminuir la circulación del virus. Y en ese Y caso, sí. sí, Nicolás, te preguntaba ahora, porque cada día desde que empezó, desde que estalló este virus, leemos en los portales que determinado país está más cerca de conseguir la vacuna, los distintos laboratorios del mundo que están trabajando en simultáneo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo se estima que puede llegar habitualmente una vacuna de este tipo? Y si crees que se van a cortar los tiempos para esta en particular. Y contame en qué línea Normalmente, de países trabajando esto, ¿no? sí. Normalmente para diseñar un medicamento nuevo, en este caso también una vacuna, se tarda alrededor de 10 a 15 años. Es un proceso muy largo y aparte muy riesgoso, porque, por ejemplo, de cada 10.000 moléculas que se investigan, solo una termina siendo un medicamento 10 a 15 años después. Lo que estamos haciendo con esta vacuna específicamente, que hay varias cosas. Una, se está usando una tecnología nueva en el caso de Pfizer. Estamos en una sociedad con BioNTech, que es una empresa biotecnológica alemana que tiene experiencia en hacer vacunas con una tecnología que se llama ARN mensajero. Esa tecnología lo que hace es acortar muchísimo los tiempos de fabricación y desarrollo de una vacuna. Y eso es un poco para dónde está yendo, y eso es lo que va a acortar los tiempos. ¿Cuánto podría llegar a cortarse una ventana de tiempo? Hoy es difícil dar tiempos porque esto es una tecnología nueva y también porque realmente hay mucho foco y mucho interés de todo el mundo en que esto avance. Por eso que las líneas de tiempo que normalmente usábamos, esos 10 a 15 años, hoy no es relevante, pero también esto se está construyendo camino al andar. Día a día es con el avance que se está haciendo y hoy todavía no tenemos una fecha estimada. La versión más optimista, ya no de Pfizer, digo, de la vacuna, cualquiera de las líneas que hay que son diferentes, la versión más optimista sería que de acá a un año hubiera alguna vacuna que pudiera funcionar, o es demasiado optimista ese tiempo. En general, la literatura lo que dice es más allá, digamos, hoy se están investigando 70 vacunas en el mundo, no solo la de Pfizer, eso también es muy esperanzador, y también se está investigando de una forma muy colaborativa, que eso bueno, ¿no? Creo que hoy el enemigo de todos es el coronavirus y no hay tiempo ni espacio para competir entre los distintos laboratorios. Sí se está hablando en la literatura de alrededor como mínimo de 18 meses para tener algo en el mercado.
Cuando decís que es muy colaborativa, habitualmente los laboratorios tienen unas carreras realmente muy competitivas para alcanzar la primera vacuna o el primer medicamento en su línea. ¿Cuál es la diferencia hoy? ¿O en qué consiste esa cooperación exactamente, a diferencia de otros momentos? Mira, en Pfizer hay un compromiso de 5 pasos. El primer paso es compartir prácticamente en tiempo real todo lo que se descubra de este virus. Entonces, Pfizer todo lo que descubre hoy en su investigación lo pone a disposición de otros investigadores que están trabajando en líneas distintas para que todos podamos avanzar juntos. Las otras 3 tienen que ver con la capacidad que tiene hoy Pfizer. Hoy Pfizer es una empresa global con mucha presencia y conocimiento de los procesos regulatorios, también con capacidad de manufactura y capacidad de realizar ensayos clínicos avanzados. Entonces, está poniendo a disposición del ecosistema de innovación en salud todas estas capacidades por si hay algún candidato de vacunas, que no sea Pfizer, que sea de otra compañía, que avance más rápido, poner eso a su uso para que esté en la mano de las personas que lo necesitan lo antes posible. Y el quinto punto tiene que ver con cómo nos preparamos para que esto no nos vuelva a pasar en el futuro, ¿no? No solo como industria farmacéutica, esto es algo que abarca a todo el mundo, gobierno, sistema de salud, es muy amplio, y realmente cómo tenemos que trabajar de acá en más proactivamente para que esto no nos vuelva a sorprender en el futuro. Sabes que se me ocurren varias preguntas más en la línea del rol de los gobiernos, y una que no puedo dejar de hacer es, ¿cómo evaluás el rol del gobierno de China, donde se originó el virus geográficamente, a la hora de compartir la información en el primer momento que tuvo? Porque fue muy controversial, quería ver tu mirada. Por lo menos la parte que yo estoy más en contacto, que es la parte científica, la verdad que el gobierno de China se portó muy bien. En enero, esto tiene un par de meses nada más, y ya en enero se había decodificado el virus y ya lo había compartido a nivel mundial. Entonces, hoy estamos hablando de candidatos de vacunas avanzados, como es el de Pfizer, que va a empezar a fines de abril con testeo en personas, en pacientes, gracias a que se compartió esa información tempranamente. En Pfizer hay 100.000 empleados en todo el mundo, tiene la compañía, aproximadamente Alrededor de 80.000. 80.000. Sí, En perfecto. Argentina, ¿cuántos son? Somos 600. ¿Cómo los impactó a nivel corporativo el coronavirus en la Argentina? ¿Qué medidas tuvieron que tomar que no esperaban? ¿Qué fue lo más difícil de poder implementar? Bueno, Alex, como toda crisis, nos hizo un poco dejar las prioridades que teníamos antes de lado y enfocarnos en cosas que importaban más. Y así que identificamos 3 prioridades nosotros al principio de esta pandemia. La primera fue asegurarnos de que la gente que trabaja en Pfizer y sus familiares estén seguros, ¿no? Entonces, nosotros incluso cerramos la oficina comercial, empezamos a trabajar desde nuestras casas varios días antes de que saliera el decreto para asegurarnos de que la gente esté cuidada, ¿no? Ese fue el primer paso. La segunda prioridad, como empresa farmacéutica, tenemos una responsabilidad muy grande de que los medicamentos que producimos tanto en nuestra planta de Villa Soldati como los que importamos sigan llegando a las personas que lo necesitan. Entonces, esa fue nuestra segunda prioridad y trabajamos incrementando muchas medidas de higiene y seguridad. Uno de los ejemplos es hoy todos los empleados de la planta, que son nuestros héroes porque siguen yendo día a día a asegurarse de que estos medicamentos estén. 200 trabajadores de Pfizer que están en la planta. Hoy están yendo todos o en autos particulares, o en remises, o en cualquier otro tipo que no sea de transporte público para cuidarlos, y también se están incrementando las medidas de higiene y de seguridad en la planta para cuidarlos y poder seguir haciendo los medicamentos. Y bueno, y la tercera prioridad es la más global, que es la que hablábamos recién, de encontrar una solución para el coronavirus, ya sea la vacuna, los antivirales o antiinflamatorios. ¿Qué fue lo más difícil como CEO? Digo, muchas de las personas que nos están viendo, lo que pudieron implementarlo con mayor o menor velocidad en sus compañías, están acostumbrándose al teletrabajo. De hecho, la tapa de Forbes de este número es el creador de Zoom, la compañía que duplicó su valor en menos de 3 meses. Entonces, te pregunto qué fue a nivel organizacional lo más complicado, que lograron superarlo, pero que fue lo más difícil. Mira, en Pfizer ya venimos trabajando hace un tiempo con adaptarnos a la nueva cultura, ¿no? Que eso que significa ser un poco más flexibles con, por ejemplo, el trabajo desde casa, y eso significa tener las herramientas adecuadas. Entonces, cuando nos agarró esta cuarentena, ya teníamos cierto entrenamiento en cómo hacer esto. Obviamente,
alguno trabajaba algún día en la semana, nunca tanto tiempo, que esto es muy distinto, ¿no? Creo que el principal obstáculo o la dificultad es la gente, ¿no? El teléfono, el Instagram nunca reemplaza que nos juntemos, que hablemos temas y que los resolvamos en el momento. Y también la parte más emocional, ¿no? La parte de nuestro trabajo es una gran parte de nuestra vida y con la gente que trabajamos tenemos afectos y la pasamos bien, entonces estar un poco alejados o tener la tecnología no es lo mismo y eso es lo que se extraña un poco hoy. La frialdad del streaming, de alguna manera. Tal cual. Nicolás, ¿cómo fue el impacto que tiene, o cómo evaluás que va a ser el impacto de esta crisis del coronavirus en la industria farmacéutica, para después irnos a la macro de Argentina? Sí. En la industria farmacéutica creo que en general hay varios segmentos, ¿no? Hoy estamos viendo un segmento de medicamentos que están relacionados con el brote, con la pandemia, y que estamos viendo que hay una demanda incrementada. Entonces el desafío ahí es suministrar, no solo a nivel Argentina, sino a nivel global, seguir proveyendo todos estos medicamentos necesarios. Después hay otros que son más de tratamientos crónicos, que la demanda no se ve tan influenciada por esto, ¿no? Y ese es el segundo grupo, y hay un tercero que se vio que puede ser como más retail o ambulatorio, que se vio, por ejemplo, en supermercado, ¿no? Donde hubo picos que la gente por ahí se abasteció al principio para no tener falta después, pero ahora está bajando, ¿no? Entonces, en general, vemos a la industria farmacéutica como un sector que es necesario, que la demanda no es tan elástica, lo que sí se está teniendo más flexibilidad, obviamente, es en la cadena de pago, ¿no? Porque con la cuarentena, con lugares cerrados, obras sociales y todo eso, es más difícil la parte operativa del pago y también con el parate un poco de la actividad comercial, la recaudación y los pagos también se van atrasando. ¿Se rompió la cadena de pagos o simplemente se postergó? Y si se postergó, ¿cuánto tiempo? No, se van postergando, pero no es algo que esté pasando en forma masiva y con el mismo espíritu de colaboración que hay en la industria farmacéutica, es el mismo espíritu que tenemos hoy con la cadena de pago, ¿no? Entonces, hablando uno a uno con las droguerías, con los pagadores, para ver qué caso necesita ayuda, cuál no, y es muy flexible y muy adaptado a cada caso en particular. Había antes de esta crisis una tensión latente entre los laboratorios y el PAMI por una deuda que se viene arrastrando desde hace tiempo. ¿Se pudo renegociar? ¿Se está desandando un camino nuevo? Porque es difícil en este contexto poder solucionar un tema tan complejo. Y eso fue una de las grandes dificultades que tuvimos al principio, porque al no poder reunirte y tratar estos temas en persona es más difícil resolverlos, ¿no? Pero por suerte hace un par de semanas llegamos a una muy buena solución. La preocupación que teníamos nosotros es que el 31 de marzo se vencía el contrato con el PAMI, pero bueno, aceleramos las discusiones y pudimos firmar una prórroga con ellos, que esto nos pone muy contentos porque podemos seguir entregando los medicamentos de forma normal. Ellos también se comprometieron a pagar el mes a mes y hoy la deuda, que la estamos viendo ya con Nación y se está hablando de un bono o algún otro vehículo para que lo hablemos una vez cuando se tranquilice todo para resolverlo. Pero contento de que está todo encaminado y lo más importante es que los pacientes que necesitan los medicamentos los siguen teniendo. ¿Cómo es tu evaluación del tratamiento del gobierno de toda la crisis? En relación a, digamos, la mayor tensión siempre y el mayor debate tiene que ver con el timing de la cuarentena. ¿Desde cuándo, hasta cuándo, cómo se entra y cómo se sale? ¿Cuál es tu evaluación como directivo, como CEO y como médico de esta situación? Mira, nosotros también vivimos esta situación con Pfizer porque estamos en contacto con las filiales de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, tuvimos la suerte, tanto el gobierno como en Pfizer, de tener el diario del lunes en esto. Sabíamos lo que había pasado en China, empezamos a ver lo que pasaba en Italia, en España, y yo creo que acá el gobierno tomó las medidas que tenía que tomar en forma temprana. Son medidas duras, pero realmente necesarias para controlarlo, y hoy lo estamos viendo. Si vemos la curva de contagios que hay en Argentina y la comparás con Alemania, Estados Unidos, España, el Reino Unido, es otro planeta, ¿no? Entonces, estamos viendo medidas muy eficaces que realmente tuvieron muy buen efecto. Ahora el desafío para adelante es cómo vamos flexibilizando esta cuarentena, ¿no? Creo que ahora empieza la discusión entre el beneficio médico-sanitario y el beneficio económico, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que el gobierno va a ir
hacia un camino de a poco flexibilizar los sectores que realmente impactan más a la economía, como puede ser, por ejemplo, la construcción, que emplea muchas personas, y a la vez son segmentos más potencialmente seguros, donde no hay tanta aglomeración de gente y ese tipo de cosas. Entonces, lo veo como una salida gradual, priorizando este equilibrio entre la sanidad y la economía. Hablábamos en la entrevista que más amplia de la que estamos charlando ahora, que los que están viendo pueden ver en Press Reader, donde entrevistamos a Nicolás para esta edición. Hablábamos de que uno de tus deseos o una esperanza que tenías en esta crisis es que se termine de una vez y para siempre el grupo antivacunas. Sí, como médico, como científico, una de las cosas que me da más orgullo de la industria farmacéutica es las vacunas, ¿no? Las vacunas realmente cambiaron el escenario mundial. Las vacunas es la segunda intervención más importante que uno puede hacer en la salud pública después del agua potable. Y lo vemos eso por ejemplo, en la viruela, ¿no? Una enfermedad que era terrible, como hoy está erradicada, o la polio, que hay muy pequeños casos, donde antes había brotes y era muy severo. Creo que con el tema de la gente que no cree en las vacunas, por un lado, creo que existe esa gente porque mucha gente se vacuna. Hay algo que se llama el efecto rebaño, lo que significa que cuando en una población alrededor del 70% de la gente está vacunada, el otro 30% también está protegida porque hay menos circulación de virus. Entonces, estas personas se dan el lujo a veces de no vacunarse y decir que no pasa nada, pero si eso se empieza a replicar y se empieza a extender, es cuando empiezan los problemas. Y así vemos los brotes de sarampión, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora el coronavirus lo que nos muestra es cómo sería un mundo sin una vacuna sola, ¿no? Entonces, espero que esto sirva también para concientizar a la gente del valor que tienen las vacunas, que es un valor personal porque nos protege a cada uno, pero también tiene un valor social muy importante. Si yo me vacuno, también protejo a la gente que está al lado mío. La última, Nicolás, ¿qué es la experiencia personal que más estás valorando de esta cuarentena? De esta cuarentena. Tiempo con la familia. Creo que uno obligado, y está bueno eso, está mucho más tiempo en casa y desayuna con la familia. Si me tomo de repente un break, voy y los veo, estoy con ellos a la noche. Creo que es un buen tiempo para reunirnos y estar juntos de vuelta en un mundo donde los tiempos están muy locos también, ¿no? ¿Crees que va a cambiar esto a futuro? ¿El impacto va a dejar una huella que va a hacer que las cosas ya no sean como antes en el mundo del trabajo, en alguna dinámica? Yo creo que sí, yo creo que se habla del nuevo normal, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver al nuevo normal? Porque hay cosas que están cambiando hoy, que van a seguir cambiando. Esto no es algo que se va a resolver al 100% de un día para el otro, y creo que cuando uno se acostumbra y ve valor en las cosas que hace de forma distinta por cierto tiempo, también hay cosas que después quedan, ¿no? Entonces, hoy estamos en medio de la tormenta y es difícil visualizarlo con claridad, pero estoy seguro que va a haber cosas que van a cambiar en el futuro. Bueno, hablamos con Nicolás Vázquez, CEO de Pfizer. Nicolás, muchas gracias por estos minutos en esta primera entrevista del ciclo de Forbes en Instagram. Gracias, Alex. Nos vemos. Chao, hasta luego. Y gracias a todos los demás por estar ahí. Vamos a tener un nuevo encuentro. Mañana vamos a tener la segunda charla con el CEO de Geneia, con Walter Lanosa, y vamos a ir comunicándoles por este canal las distintas novedades que vamos a hacer con todo el equipo de Forbes en la Argentina. Muchas gracias a todos por estar ahí.